Buenas tardes a todos. Estamos otra vez acá en Ajijic, visitando la obra del Hotel Boutique, del Bed and Breakfast, para ver los procesos constructivos, ¿no? Ahorita estamos en un proceso muy interesante que son los hormigones. Los hormigones, acá en México, les llamamos a este concreto pobre que utilizamos para algunas cosas. Por ejemplo, para los repellados en los muros, para proteger el bloque. Y en este caso, el hormigón lo usamos mucho para nivelar las azoteas y poder dar la pendiente necesaria para que el agua pueda irse por los bajantes, ¿no? Podemos ver un poquito el proceso de cómo funciona la preparación de ese hormigón con una revolvedora de cemento que lo que hace es batir la arena amarilla. Aquí tenemos a José trabajando duro. Lleva el mortero, que es este cemento pobre, es un cemento de poca calidad, de baja calidad, y agua, ¿no? El mortero lo están dejando en esta parte y a través de estas poleas un poco rústicas, estamos en México, se utiliza para subir el material. A mí me encanta esto, ver el proceso sumamente artesanal de lo que es la arquitectura en estos países latinoamericanos. Mejor que una película de Hollywood. Joven, y aquí esta persona recibe, ¿no? Las cubetas con el mortero. Y de este lado pues empezamos a ver cómo se ranura, ¿no? Cómo está ranurando acá el buen Humber todas las salidas hidráulicas y eléctricas que van a llevar todo el cableado para las lámparas, todo lo que se vaya a necesitar, ¿no? Y lo mismo pues pasaba, si recordamos un poco el tema de las instalaciones hidráulicas, ¿no? Ya les empezamos a dar un poquito más de forma, algunos movimientos que se tuvieron que hacer. Siempre en los proyectos hay ajustes, hay cosas que nos damos cuenta, ¿no? Ya después lo podrían ver, pero originalmente adentro de la recámara había un closet. Pero ¿qué pasaba? Que el closet con sus 60 centímetros de profundidad nos quitaba mucho espacio, entonces lo que hicimos fue quitarlo. La recámara queda más amplia. Estas son instalaciones para los
aires acondicionados, estos famosos mini split, ¿no? Siempre tienen que tener, fíjense, un drenaje, ¿no? Este tubo pequeño de 1/4 me parece, no estoy seguro, de media, de PVC, es el drenaje, ¿no? del agua que genera al momento de condensar el equipo, ¿no? el mini split. Y los tubos de arriba es por donde baja la alimentación eléctrica del equipo. Entonces al final lo que hicimos fue traernos los closets al interior de los baños, entendiendo que pues esto es un pequeño hotel, entonces no necesitas un closet muy grande, entonces te viene mucho mejor una habitación más amplia, ¿no? Acá vemos a este maestro también trabajando en los repellados, continuando los mismos repellados de las bóvedas, otra vez para ir dándole terminados. Si se fijan, siempre hay su nivel para que quede parejo completamente el nivel del techo, ¿no? En todo el edificio. Si se fijan, acá ya está más terminado, ¿no? Y se alcanza a ver la diferencia entre lo que se está haciendo y lo que ya se completó. Hemos seguido levantando pretiles, si se fijan, se va definiendo un poquito más ya este tema del patio, se va cerrando, las recámaras van a tener más intimidad, se protegen también, un poquito del ruido, no sé, del sol. Y vamos para arriba para ver el tema de los hormigones en la azotea. Valoren los videos, porque si un día me caigo haciendo esto, se acabaron los videos. Acá tenemos más parte del equipo recibiendo el concreto, el mortero. Si se fijan, ya levantamos esta pieza que es parte del cuarto de lavado, del cuarto de servicio, ¿no? Un pequeño baño de servicio, pero nos ayuda a definir muchísimo estas vistas, ¿no? Porque cuando uno salga de acá de las escaleras, pues esta es la vista un poquito que te recibe, que se va generando este recorrido, esta promenade, vas viendo el árbol, ¿no? Ese muro te lo enmarca, y pues ya después llegas y descubres como el gran espacio, ¿no? Que va a ser esta terraza, que tendría que quedar bastante acompañada, ¿no? Envuelta por ese árbol, no sé, con luces. Ya lo veremos cuando lo vayamos terminando. Y aquí mismo pues habrá, si se fijan, ya poco a poco va tomando más forma. Cerramos un poco, ¿no? Delimitamos esta zona porque de este lado aquí va a estar pues todo lo que es la comida, ¿no? Aquí va a haber una pequeña barra y escondemos un poco el área de servicio. Atrás de ese murete va a haber equipos, ¿no? Condensadoras de los mini splits, el tanque hidroneumático, los tanques hidroneumáticos, ¿no? Del sistema de presurización del agua del hotelito. Aquí vamos a caminar por el Paso de la Muerte. Y aquí si se fijan, aquí estamos ya echando el hormigón, ¿no? Es la mezcla que nos está ayudando a dar pendientes. Si se fijan, se marcaron con unos hilos hacia dónde tenía que ir la pendiente de esto, entendiendo que traemos los bajantes en este sentido. Tenemos un bajante de un extremo y el otro bajante del otro extremo. ¿Se entiende? Entonces, la losa la estamos dividiendo en dos. Entonces, la mitad de la losa va a tener una pendiente hacia ese extremo y la otra mitad va a tener la pendiente hacia el otro extremo. ¿Para qué? Para que no se engruese tanto. Además, nosotros estamos engrosando porque tenemos que tener ahí un área para meter tubos para las mismas condensadoras de los aires acondicionados. Pero básicamente es esto, ¿no? Entonces, aquí se pueden dar cuenta más o menos de cómo funciona este tema de los hormigones para dar pendiente
a las aguas pluviales y que vayan hacia los bajantes, ¿no? Entonces, para los que no sabían qué es el hormigón, y bueno, acá solamente coronando los muros de los pretiles con una dala que nos ayuda a que no reviente tan fácil y que no nos salgan grietas, ¿no? En la parte más alta de los pretiles, ¿no? De estos muros bajos que nos ayudan a protegernos de que no nos caigamos acá en la azotea. Jóvenes, eso será todo por hoy. Nos vemos pronto. Soy Abraham Cota Paredes. Hasta pronto.